Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Amén. Ha sido una semana quizá un poco complicada, mucho trabajo, cansancio. Amén. Pero el Señor es el que nos da fortaleza. Amén. Y confiamos que el Señor es el que se lleva toda carga, toda dificultad en nuestras vidas. Y que si hemos podido llegar a este lugar es por su fuerza. Amén. Que el Señor les bendiga. Vamos a buscar la palabra que está en Lucas, capítulo 18, y vamos a leerlo del versículo 9 al versículo 14. Amén. El Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículo 9 al versículo 14. Amén. Lucas, capítulo 18, versículo 9 al versículo 14. Amén. Lo que la encontremos, nos ponemos de pie por reverencia al Señor. Amén. Y la vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Lleva por título Parábola del fariseo y el publicano. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. Palabra del Señor. Amén. Este evangelio nos cuenta la historia de estos dos hombres, ¿cierto? Un publicano y un fariseo. ¿Cuál de estos dos hombres usted cree que era pecador? Bueno, la verdad que muchas veces quizá uno puede pensar que el publicano era pecador y el fariseo era un hombre justo. Pero la verdad de las cosas es que ambos hombres eran pecadores. Porque uno, si bien era publicano y era corrupto, porque los publicanos eran hombres corruptos, hombres avaros, pero vemos que el fariseo también pecaba por soberbio. También pecaba porque le faltaba humildad, le faltaba conciencia de estar delante del Señor y saber que aun cuando hacemos las cosas bien para el Señor, no dejamos de ser pecadores. Que aun cuando hacemos las cosas bien para el Señor, el pecado no sale de nuestras vidas porque seguimos siendo carne, seguimos siendo sangre. El pecado sigue estando en nosotros. Aunque nosotros le ayunemos al Señor, le oremos al Señor, aunque el Señor nos haya bendecido, seguimos siendo hombres pecadores. Por ende es importante, hermano, cuando vamos a la presencia del Señor, poder hacer una distinción, poder distinguirnos en nuestra oración, poder distinguirnos en la intimidad con el Señor y ver qué es lo que pedimos, cómo oramos al Señor y cómo le pedimos. Porque dice que pedís y no recibís porque pedís mal. Porque no sabemos lo que pedimos muchas veces, sino que simplemente lo pedimos sin conciencia, sin saber el peso de las cosas que pedimos. Y también creemos que por ser justos, porque nos creemos justos, cuando la verdad ninguno aquí es justo, y dice su palabra que no hay justo que no peque sobre la faz de la tierra. Y muchas veces exigimos al Señor, le pedimos cosas al Señor. Todos tenemos un anhelo en nuestro corazón, todos queremos algo que el Señor nos dé, que el Señor nos entregue. Todos tenemos algo quizás en lo más profundo de nuestros corazones para que el Señor nos pueda bendecir y le pedimos al Señor constantemente quizás este tipo de cosas. Pero muchas veces realmente nos humillamos delante del Señor. Vamos con un corazón contrito y humillado, un corazón dispuesto, un corazón que realmente se derrame delante del Señor y que pida porque tiene la necesidad. No porque Dios tiene que obligadamente darle lo que está pidiendo, sino porque hay una necesidad de búsqueda, hay una necesidad de que Dios responda a nuestra oración. Y eso es lo que pasa, muchas veces tratamos de pedirle al Señor y muchas veces somos quizás como este fariseo, que oramos al Señor y muchas veces le exigimos al Señor o agradecemos al Señor, pero no mirándonos a nosotros mismos, no contemplándonos a nosotros mismos, no dándonos cuenta que somos faltos delante del Señor. Muchos dicen, si el Señor existe, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? ¿Y acaso nosotros nos consideramos buenos? Porque decimos eso y como que separamos
como que están los malos y nosotros somos buenos, ¿cierto? Pero no se da cuenta que el que dice esa frase también es malo. Porque el que dice esa frase también miente, también ha herido, probablemente también en algún momento haya sido un hombre quizás infiel, un hombre ladrón. Porque hay pecados por los cuales no te envían a la cárcel y pensamos que solamente por las cosas que uno hace y te mandan a la cárcel, eso es pecado. Creemos que solamente cuando uno roba, uno mata a alguien, esas cosas son pecados. Y creemos que mentir no es pecado, creemos que el adulterio no es pecado, que la fornicación no es pecado. Todas estas cosas nosotros las separamos y pensamos que las hacemos. Y claro, que Dios tiene que escuchar mi petición porque yo soy bueno, porque yo no soy ladrón ni asesino. Pero todo lo demás que hacemos... Todo lo demás que hacemos en la intimidad y el Señor nos está viendo lo que estamos haciendo constantemente. Y esta palabra se refiere a eso, hermano, ir humillado de corazón. Contemplarse a sí mismo, dice su palabra, que nadie tenga un concepto de sí mismo más alto del que debe tener, sino que piense de sí mismo con cordura conforme a la fe que se le ha sido entregada. ¿Por qué? Porque muchas veces creemos que quizás estamos por encima del otro, creemos que somos mayores que el otro y nos damos cuenta de que el que da el crecimiento es el Señor. Por más que nos esforcemos, por más que intentemos hacer las cosas bien, es Dios el que da el crecimiento. Y es importante que estemos delante de su presencia sirviéndole, es importante que estemos constantemente buscándole, constantemente poder estar en la intimidad delante del Señor. Muchas veces alimentamos más nuestro cuerpo y siempre dejamos de lado el espíritu. Usted sabe que si alguien no se alimenta, un animal o un ser viviente, no se alimenta lo suficiente, este puede llegar a desnutrirse y puede llegar a morir a causa de la desnutrición. Entonces, muchas veces alimentamos nuestro cuerpo, alimentamos con las cosas que nos gustan, nos alimentamos con las cosas del mundo, pero hemos dejado que el espíritu muera. Hemos dejado que el espíritu mengue, hemos dejado que el espíritu, hermano, poco a poco lo hemos apagado nosotros, hermano. Muchos cristianos son cristianos y están raquíticos en el espíritu. Son cristianos anoréxicos en el espíritu, que no están vigorosos en el espíritu. No ha pasado al revés, que no hemos vuelto a la gula y estamos quizás más alimentados en la carne, pero el espíritu está desnutrido, es un espíritu que le falta el alimento espiritual. Y dice la palabra del Señor que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Entonces, si buscamos cuidar nuestro cuerpo, buscamos alimentarnos, buscamos mantenernos cierto con el alimento, nos vayamos, cuidamos de nuestro cuerpo, ¿por qué no cuidamos de nuestro espíritu? ¿No sabéis que el espíritu que ha hecho morar en vosotros es santo? Y el que destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, dice la palabra. Es importante poder tener santidad, hermano, es importante poder seguir el camino, es importante, hermano, poder avanzar. En Jeremías 6:16 dice, paraos en los caminos, mirad y preguntad por las sendas antiguas, y andad en el camino y hallaréis descanso para vuestras almas. Más dijimos, no andaremos, dice la palabra. Sabemos lo que tenemos que hacer, sabemos qué es lo que Dios demanda de nosotros, sabemos qué es lo que tenemos que hacer para poder heredar esta vida eterna, para tener las bendiciones de Dios, porque venimos para que el Señor nos bendiga, ¿cierto? ¿Confiamos en que Dios nos va a bendecir? ¿Y si Dios no te quiere bendecir? ¿Y si Dios no te quiere bendecir? Quizás aún, porque de que te quiere bendecir, pero quizás no en el momento. Dice su palabra que para él un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Si aún no es tu tiempo quizás, si aún no es tu tiempo de lo que Dios un día te prometió, pero nosotros lo queremos al tiro, queremos que el Señor nos bendiga al tiro. No tenemos paciencia, no somos capaces de esperar. Queremos que Dios nos sane, pero si Dios no te quiere sanar. Queremos que Dios nos dé un auto, quizá una casa, queremos que Dios nos dé lo que le estamos pidiendo con nuestro corazón, quizás. Quizás muchas veces nos humillamos delante del Señor para poder pedirle esto que tenemos guardado en nuestro corazón. Pero si aún no es tu hora y el Señor no te lo quiere dar, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer si eso que tanto queremos se atrasa? ¿Qué vamos a hacer si eso que tanto anhelamos aún no llega a nuestras vidas? ¿Vamos a perseverar? ¿Vamos a seguir adelante en el Señor? ¿O le vamos a dejar de lado? Si usted tuviese un amigo que solamente estuviera con usted en el tiempo de bendición, en el tiempo de abundancia, verdaderamente, claro, lo puede considerar un amigo, pero cuando vengan los tiempos difíciles, los tiempos de escasez, y ese amigo se aparta de usted, ya no está con usted, ¿lo seguiría considerando un amigo? Tenemos que estar con el Señor en las buenas y en las malas.
Tenemos que permanecer en el Señor en las buenas y en las malas, hermano. Aunque vengan dificultades, vengan tribulaciones, vengan problemas, tenemos que confiar en el Señor. ¿Sabe por qué? Porque el Señor, hermano, cuando vino a esta tierra era 100% hombre y 100% Dios. ¿Usted no crea que el castigo de Dios, porque Él era Dios, porque Él era divino, cuando vino a esta tierra nuestro Señor, Él no sentía el dolor de los latigazos? No crea que Él no sentía el dolor de la corona de espinas, que cuando los clavos fueron puestos en sus manos, no crea que Él no sentía dolor, porque era 100% hombre. También tenía nervios como nosotros, también podía sentir el dolor. De tal manera que lo que nosotros sufrimos en esta tierra, en este escenario, lo que nosotros vivimos constantemente, no es desconocido para el Señor, porque Él lo vivió en carne propia y aún peor que nosotros. Entonces, ¿seremos cristianos que se ahogan en un vaso de agua? ¿Seremos cristianos que ven un hielo y para ellos es un iceberg? Vemos algo pequeño y vemos que muchas veces no podemos quizás con aquella prueba, con aquella dificultad. Y muchas veces nuestro hermano de al lado quizás está mucho peor que nosotros. Quizás nuestro hermano de al lado está con más dificultades, con más problemas, y aún así sirve al Señor. Nos damos cuenta que hay una fidelidad y una búsqueda, hay una consagración de parte del Señor. Dios nos demanda consagración, nos demanda que estemos constantemente en su presencia. Necesitamos fe, necesitamos que Dios nos aumente la fe, hermano. Necesitamos que el Señor haga crecer esta fe. Cuando el padre del muchacho endemoniado le dijo, Señor, creo, pero ayuda a mi incredulidad, le dijo. Señor, creo, pero ayúdame a creer. ¿Cuántos pueden declarar esta tarde, Señor, creo, pero por favor ayúdame a creer, ayúdame a perseverar, ayúdame a mantenerme, Señor bendito? ¿Acaso no has oído, hermano, que dice en el libro de Isaías, Él da fuerza al cansado, multiplica las de quien no tiene ninguna? Los muchachos se fatigan, se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán, no se cansarán, caminarán, no se fatigarán. Creemos que hay un Dios vivo, creemos que servimos a un Dios viviente. Y verdaderamente si lo creemos, entonces tenemos que seguir adelante. Porque predicamos de boca para afuera, pero realmente servimos al Señor con nuestras acciones. En Isaías dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y su temor que tienen de mí no es otra cosa que un mandamiento de hombres que se le ha sido enseñado. Y cuando nuestro Señor Jesucristo dijo, en vano me honráis, enseñando como doctrina mandamientos de hombre. ¿Qué verdaderamente es lo que busca el Señor de nosotros? Busca la consagración, busca que podamos servirle, busca que lo que nos ha entregado, los talentos, lo podamos multiplicar, podamos ponerlo a la obra del Señor. Y aún los dones incluso. Muchos tienen dones, pero los tienen ocultos. Muchos tienen dones y los tienen enterrados. Tienen miedo de usar lo que Dios les ha entregado. Es importante, hermano, que nos consagremos, es importante de poder empezar, hermano, a escarbar este don, este talento que Dios nos ha entregado y empezar a trabajarlo, empezar a multiplicarlo. Dios después va a venir y le va a pedir cuentas, hermano, a cada uno de ustedes. Le va a pedir cuentas por lo que hizo y por lo que no hizo. ¿Y cómo vamos a estar nosotros cuando el Señor venga a mí o venga a nuestras vidas a pedirnos cuentas? ¿Qué vamos a hacer? Quizá vamos a estar en números rojos, vamos a estar en un déficit con el Señor. Es importante, hermano, poder comprender esta cosa. ¿Sabe por qué? Porque dice su palabra que ahí será el lloro y el crujir de dientes. No hay más esperanza, no hay más alternativa, hermano. Es importante ahora. Buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, atenderle mientras que está cercano. Ahora es el momento de servir al Señor, ahora es el momento de buscar al Señor, ahora es el momento de estar presente en la búsqueda. Si muchas veces no puede venir al culto, no puede estar aquí, búsquelo en la casa. Porque buscamos aquí al Señor, siempre somos cristianos, muchas veces del púlpito, pero del púlpito de la iglesia, pero en la casa no le buscamos. En la casa no le oramos, no leemos la Escritura, no le ayunamos. En las madrugadas no nos levantamos a buscar al Señor. Y solamente nos quedamos con lo que pasa aquí, solamente nos quedamos con la presencia que está aquí en medio de este lugar. Pero ¿cuántos saben, hermano, que nosotros somos presencia del Señor? ¿Cuántos saben, hermano, que antiguamente llevaban la presencia en el arca? Pero yo le digo, iglesia, que nosotros somos el arca del Señor, que usted y yo somos presencia. Usted y yo somos presencia del Señor. Pero parece que nos salimos de esa puerta y ya no está la presencia con nosotros. Parece que Él habita dentro de estas cuatro paredes, pero no habita en nuestras vidas ni en nuestros corazones.
Pablo dice, procurad los mejores dones, mas yo muestro un camino aún más excelente, dice Pablo. Cuando habla de la preeminencia del amor. Porque dice, si yo hablase en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, vengo a ser como metal que suena, címbalo que retiñe, ¿cierto? Llego a ser vacío. Y aunque entendiera todos los misterios y las profecías, aunque entregara todos mis bienes a los pobres y no tengo amor, en vano hago todas estas cosas. Dice su palabra que el amor es sufrido, el amor es benigno, no es envidioso, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la justicia. Que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Es importante porque quizá muchas veces teniendo dones, teniendo los talentos, nos podemos perder igual. Pero el que tiene amor, ese no se pierde. Dice su palabra que el amor cubre multitud de pecados. Entonces, ¿verdaderamente estamos buscando al Señor de todo corazón? Pablo nos dice, examinaos a vosotros mismos. Examinaos vosotros mismos, dice Pablo, ¿o acaso no os conocéis a vosotros mismos? ¿O acaso no nos conocemos a nosotros? Dice su palabra que somos carta leída delante del Señor. En el mundo decimos cara vemos, corazones no sabemos, pero el Señor conoce los corazones. El Señor pesa los espíritus. ¿Qué estamos haciendo delante del Señor? ¿Le estamos sirviendo? ¿Estamos buscando del Señor? ¿Estamos perseverando en el Señor? ¿Nos estamos manteniendo en la fe en el Señor? Eso es importante preguntarse todos los días porque muchas veces nos engañamos a nosotros mismos. Como cuando vamos a empezar a hacer una dieta y no la empezamos nunca la dieta. Es como una cosa así. O estábamos llevando bien la dieta y voy a decir, ya me voy a comer esta hamburguesa porque igual me la puedo permitir. Y por eso nunca progresamos porque somos hombres de doble ánimo. Dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces, claro, yo le puedo preguntar a usted y quizá nos engañamos a nosotros mismos diciendo, yo estoy bien delante del Señor. Pero el Señor demanda muchas más cosas todavía, hermano. Hemos dejado de buscar su presencia, hemos dejado de amar al prójimo. Cuando le preguntaron a los fariseos al Señor, Señor, ¿cuál es el gran mandamiento? Dice, amarás al Señor con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu fuerza. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos mandamientos depende la ley y los profetas, dijo el Señor. Y dice que el que no ama a su hermano que lo ha visto, ¿cómo amará a Dios que no lo ha visto? Si usted no ama a su hermano que lo puede palpar, lo puede saludar, lo puede ver, ¿cómo amará a Dios que no lo ve? Verdaderamente tenemos que buscar estas cosas, tenemos que buscar la santidad, lo sagrado. Dice poner los ojos, tener puestos los ojos en las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, más las que no se ven, esas son eternas. Esas son para siempre las cosas que no se ven, hermano. Las cosas espirituales. Aquel que no puede quizás discernir lo espiritual, pídele a Dios. Pídele a Dios y Dios dará, porque dice, pedid y os será dado, será concedido. Pedid en mi nombre, en el nombre del Señor. Porque el que busca halla, al que pide se le da y el que llama se le abrirá. Amén. Es importante poder estar en la presencia del Señor. Es importante poder buscarle constantemente. Es importante estar, hermano, como dice nuestro pastor, siempre en la brecha, en la búsqueda. Es importante, hermano, poder estar constantemente buscándole para que prevalezca el espíritu, para que cuando vengan las dificultades, vengan los vientos, vengan las mareas, venga todo ese tipo de cosas, nuestras vidas, nuestra casa esté en el cimiento, esté en la roca, esté edificada sólidamente. Cuando vengan todo este tipo, debemos de acordarnos también como lo hizo Job, que aunque esté vivo o muerto, del Señor soy. A Él le pertenezco. Como dijo Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero realmente si hoy muriésemos, ¿verdaderamente sería ganancia para nosotros? Si al salir de este lugar y de repente tuviésemos un accidente, ¿realmente sería ganancia el morir para nosotros? ¿No iríamos con Dios realmente? Eso es lo que tenemos que estar constantemente pensando. Vivir arrebatado porque el día nadie lo sabe, ni aun los ángeles lo saben, solamente lo sabe el Padre. Vivir constantemente en la presencia, vivir constantemente preocupado, ¿qué me puede pasar hoy? Porque si muero, voy a los brazos del Señor. Pero ¿quién puede tener esa certeza, esa seguridad?
en este mundo donde la maldad se ha multiplicado, donde todo lo malo, hermano, ha ganado terreno y muchas veces ha entrado también en nuestras vidas y en la misma iglesia. Estamos sirviendo a dos señores, estamos sirviendo al mundo y al Señor. Pero dice que el que sirve a dos señores amará a uno y aborrecerá al otro. Debemos de buscar más al Señor, hermano. Debemos de dejar quizás tanto la televisión, el fútbol, dejar quizás tanto lo que nos gusta, tanto lo que amamos, tanto quizás lo que constantemente hacemos todos los días, porque imagínense que estamos todo el día probablemente en el trabajo, todo el día trabajando, y cuando llegamos a nuestra casa, la mayoría del trabajo ya se la dimos al mundo ya. La mayoría de nuestro tiempo ya se la hemos dado al mundo, en el trabajo. Pero cuando estamos en nuestra casa buscamos del Señor, le dedicamos aunque sea una hora al Señor, un tiempo de nuestras vidas al Señor. Es por eso que debemos estar constantemente en su presencia, hermano. Venid a mí, dice Jehová, y estemos a cuenta. Aún hay tiempo, aún podemos ir a nuestro aposento, aún podemos arrodillarnos, aún podemos pedir perdón, aún podemos buscar, hermano, ese verdadero convertimiento, aún podemos ir humilladamente. Aún podemos decir, Señor, no soy digno, pero sé propicio a mí que soy pecador. Sé propicio a mí que soy falto, que todos los días peco delante de tu presencia. Mas límpiame con hisopo, como dijo el salmista. Crea en mí, oh Señor, un corazón nuevo, un espíritu renovado. Para que Él haga la obra en nuestras vidas. Porque Dios no obliga a nadie, porque el Señor es prudente. Dice que Él está a la puerta y golpea al Señor. No que está a la puerta, llega y entra. Ya va en nosotros si le abrimos o no. Ya va en nosotros, hermano, poder decidir si le vamos a abrir o no. Pero después no digamos que el Señor no lo advirtió. Después no digamos que el Señor no nos habló. Después no digamos que el Señor nunca estuvo ahí para avisarnos. Porque verdaderamente todos los días estamos en la presencia del Señor de algún modo. En la mañana quizá envían la palabra, en la mañana, o de repente un devocional. O si en el día está escuchando alabanza, en la misma radio, en cualquier lugar, siempre está el Señor ahí. Si en el día está clamando, constantemente está en la presencia del Señor. Y eso es lo que debemos hacer constantemente. Velad para que no entréis en tentación, dice su palabra. Tenemos que estar constantemente pensando, constantemente estando en su presencia. Para que cuando venga el enemigo a nuestras vidas, éste pueda retroceder. Para cuando venga el enemigo a nuestras vidas, podamos reprender a esta tentación. Podamos ser como José, que quizá huyó de la mujer de Potifar para no pecar, para no caer en tentación. Y salió victorioso delante de Dios. Si es necesario muchas veces huir de la tentación, debemos hacerlo. Pero debemos hacerlo para no pecar con el Señor. Debemos hacerlo para poder seguir en la santidad, porque dice su palabra que el que sea santo, santifíquese más. El que ya esté en santidad, esté en búsqueda, tiene que seguir como la luz de la aurora, en aumento, hasta que el día es perfecto. Tiene que buscar más, no puede estar solamente saciado de lo poco, sino que tiene que estar embriagado, pero del mosto del Espíritu Santo. Quizá en el mundo era bueno para beber bebida alcohólica, era bueno para embriagarse, para emborracharse, pero aquí verdaderamente tenemos que embriagarnos del Espíritu Santo. Como aquel día del Pentecostés cuando bajó. Y hablaron lengua, y dice lenguas como de fuego. Hay un poder glorioso, un poder celestial en servir al Señor, en poder buscarle. Primeramente, para que el Señor cumpla lo que tenemos en nuestro corazón, tenemos que pasar por el desierto. Tenemos que tener bendición. Pero pasar un desierto, pasar una dificultad, porque Dios tiene planes para con nuestras vidas. No porque seamos hombres porfiados delante del Señor, porque hay hombres que son como Job y hay otros que son como Jonás. Hay hombres que pasan dificultades por desobedientes, como fue Jonás. Porque desobedecieron, porque no hacen caso, porque Dios le habla 1, 2, 3 veces, 1.000.000 de veces y aún así no entienden. Son hombres duros de corazón muchas veces. Dice su palabra que Él reemplazará los corazones de piedra y hará corazones de carne, capaz de sentir, capaz de tener esta sensibilidad a la presencia del Señor. Pero tenemos que pasar como Job para poder tener nuestra bendición. Dice que después Job fue bendecido, su postrer estado fue mayor que el primero. Y Job era un hombre rico, un hombre que tenía mucho ganado, muchas riquezas. Y después de que perdió todo, nos damos cuenta de que efectivamente el Señor le bendijo. Pero tuvo que pasarla, tuvo que sufrir Job. Tuvo que sufrir demasiado, hermano. Quizás muchos de nosotros no
nada semejante a ello. Y finalmente llegó la bendición de Job. Quizás por eso todavía Dios no te ha bendecido, quizás por eso todavía Dios no te ha dado lo que tanto anhelas. Porque cuando viene la dificultad, vienen los problemas. Porque estamos siendo como Jonás, tenemos estas dificultades y estos problemas porque somos porfiados o porque Dios nos quiere bendecir. Ahí tenemos que distinguir. Si me pasan cosas malas porque Dios me quiere castigar a causa de mi desobediencia, o Dios me quiere probar mi fe, como el oro es probado en el crisol. Eso es lo que tenemos constantemente estar analizando a nosotros mismos, porque quizás creemos que nos están pasando cosas malas y creemos que es porque Dios tiene algo para nuestras vidas, pero es porque hemos sido porfiados. Es porque ya hemos dejado la búsqueda, es porque aborrecemos a nuestro hermano, es porque nos hemos vuelto mentirosos, nos hemos vuelto corruptos, nos hemos vuelto ladrones. Porque solamente nos regocijamos aquí con la presencia del Señor y después ya perdemos cuando salimos de esta iglesia, ya perdemos la búsqueda, perdemos la consagración. Que el Espíritu de Dios nos toca, pero no habita en nuestras vidas. Estamos aquí en la iglesia y sentimos la presencia del Señor, lloramos, quizás danzamos, quizás hablamos en lengua, pero es porque está aquí el Espíritu del Señor, pero no está en nosotros. Nos toca porque pasa por al lado nuestro, pero realmente no está dentro de nosotros, hermano. Eso es lo que tenemos que estar buscando constantemente. Eso es lo que tenemos que querer, hermano, porque cuando venga la dificultad, venga el desierto, venga la prueba, venga la tentación en nuestras vidas, tenemos que ser como el pueblo de Israel que pasó por el desierto. Pero acuérdense que hay una generación que no pasó la prueba. Hay una generación que quedó en el camino a causa de la desobediencia. Hay una generación la cual no pudo seguir adelante y una generación la cual no pudo avanzar a causa de su desobediencia, de su dureza de corazón. ¿Y qué hizo el Señor? Tuvo que levantar a una nueva generación para que entrara a la tierra prometida, para que entrara a la bendición. Dios te tiene una tierra prometida, Dios te tiene una bendición. Pero es importante que primero pases por el desierto. Es importante que Dios pruebe nuestra fe. Para ver, porque algunos creen en Dios, pero creen quizás así en un Dios. No creen en el Dios verdadero, no creen en el Dios eterno. Cuando viene la prueba, tienen dudas. Cuando viene la prueba, viene la dificultad, dudamos del Señor. Y Job muchas veces también quiso tirar la toalla, pero permaneció fiel. Ahí tenemos la historia de que alguien verdaderamente se mantiene fiel al Señor a pesar de las dificultades. ¿Qué le dijo su esposa a Job? Maldice el nombre de tu Dios y muérete, le dijo. Y él aún así no maldijo al Señor. Aún así confió, aún así se mantuvo íntegro. Deseó no haber nacido, deseó morirse. Deseó quizá, hermano, que le pasara cualquier cosa para no tener que seguir con esta vida. Pero no negó al Señor. No blasfemó delante del Señor, sino que realmente confió en lo que el Señor hace en nuestras vidas. Confió en la obra del Señor, confió que a pesar de las dificultades, siempre está el Redentor. Dice su palabra que yo sé que mi Redentor vive y del polvo se levantará. Cuando profetizó acerca de Jesucristo. Aún el Señor tuvo miedo cuando lo iban a crucificar. Dijo, Señor, si es posible que pase de mí esta copa. Aún el Señor tuvo temor. Para demostrarnos que también fue 100% hombre. Para demostrarnos que también sufrió, también tuvo miedo. También dudó quizá. Pero finalmente pudo hacer el propósito con el cual había venido a este mundo. Y así nosotros, hermanos, quizás podemos tener miedo, podemos dudar. Quizás podemos flaquear, quizás podemos desvanecernos, hermanos. Pero aún así nos confiamos del Señor. Quizás el Señor nos lleva al arrastre, pero no nos soltamos de su mano. Quizás el Señor va caminando y nosotros vamos al arrastre del Señor, pero nos sostenemos de su mano. No dejamos de confiar, no dejamos de creer. No dejamos de permanecer en esta fe, aunque nos vengan dificultades, nos vengan problemas. Sabemos que el Señor es el que nos libra. Dijo Pablo, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que ha de manifestarse en nosotros. Porque verdaderamente hay una bendición mayor, hay una bendición más grande, pero lo que pasa es que no todos alcanzamos a tenerla, no todos alcanzamos a saborear esta bendición, a esta tierra prometida, porque hay algunos que quedan en el camino y hay otros que se quedan pegados dando vueltas en círculo en el desierto. Hay unos que llevan 20 años en el desierto. La prueba era para tu vida, quizás era una semana, un mes, un año, y ya hay 20 años en el desierto, hermano. 20 años buscando la bendición.
20 años buscando la promesa de Dios. Y hay algunos que dicen es que a Abraham le dio al hijo como a los 100 años, entonces yo tengo que esperar también. Y nos excusamos, usamos la misma palabra para excusarnos, como cuando Satanás tentó al Señor. ¿Acaso no usó la misma palabra para tentarlo? Pero la verdad, hermano, que nosotros tampoco vivimos tanto como vivió Abraham, como para poder compararnos con él. Ni tampoco tenemos la fe que tiene Abraham como para poder compararnos con él. La verdad que difícilmente nos podemos comparar con algún hombre de Dios en la Biblia. Pero Dios quiere bendecirte. Aún hay tiempo para que Dios te pueda bendecir. Aún hay tiempo para que dejes de dar vueltas en círculo y aún hay tiempo para poder tomar el camino correcto. Aún hay tiempo para poder tomar el camino en el cual este camino angosto, este camino estrecho, un camino apretado, un camino de dificultades, quizás como cuando la mujer del flujo de sangre se tuvo que abrir paso, también por un camino angosto, un camino estrecho. Porque tenía que ir empujando, tenía que ir en medio de la multitud. ¿Y qué le dice el Señor? Vete, hija, porque tu fe te ha salvado. ¿Tenemos esa fe? ¿Tenemos esa capacidad? Dice que la fe viene por el oír y por el oír palabra de Dios. Que la fe sin obra es muerte y que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y qué tenemos que hacer para multiplicar la fe? Dice que este género no se saca sino que con oración y ayuno. Por eso cuando sus discípulos fueron a reprender, no pudieron reprender, porque les faltaba fe. Y a nosotros también nos falta fe. Pero que el Señor ayude a nuestra incredulidad, que el Señor nos ayude a poder confiar, a poder permanecer. Para que ese viaje, para que ese desierto no se prolongue por más de lo que está estipulado, sino que sea el tiempo del Señor. Aún hay tiempo mientras haya vida y esperanza. Aún hay tiempo de corregir nuestro camino, aún hay tiempo de poder, hermano, volver al camino, aún hay tiempo de poder arrepentirse. Pero este es el momento, porque quizás mañana ya es muy tarde, quizás mañana ya no tenemos la oportunidad. Dice, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Tenemos que cuidar esta salvación, tenemos que cuidar este llamamiento que Dios nos ha hecho. Porque así como levantó una generación nueva en el desierto, porque la generación antigua, la generación de los padres de Israel, menospreció el llamado, menospreció que lo sacaran de Egipto. Si usted menosprecia el llamado, Dios levantará a otro sobre usted. Y lo que quizás tenía para usted, lo que quizás tenía para cada uno de ustedes, Dios se lo va a quitar. Porque Él va a traer obreros que produzcan a la vid, va a traer obreros que produzcan en su viña. Por eso es importante, hermano, guardar nuestra corona. Pablo dijo, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia que el Señor, juez justo, me dará en ese día. Y no solamente a mí, sino a todos los que aman mi venida, dice su palabra. Es por eso que tenemos que pelear esta buena batalla, mantenernos en esta carrera, perseverar en la fe, perseverar en la búsqueda, para que finalmente podamos, hermano, poder llegar un día con el Señor. Esta es la promesa del Señor, esta es la verdadera bendición del Señor. Porque si usted sabe verdaderamente, aquí en el mundo hemos venido para sufrir, porque así dice la palabra. Yo os envío como ovejas entre lobos rapaces. El Señor no nos dijo, os amarán, os harán cariño, os van a aceptar en todos los lugares, os van a querer. No, dijo que seremos perseguidos, que vamos a sufrir, que vamos como ovejas al matadero. Verdaderamente tenemos una bendición mucho mayor, tenemos una bendición mucho más grande, hermano. Y en este día el Señor ha querido hablar este mensaje de ánimo, porque son tiempos complicados, son tiempos de cansancio, son tiempos donde ha habido días difíciles, días complicados, y donde nuestra carne se cansa, pero dice que el hombre interior es renovado todos los días, así como sus misericordias son renovadas diariamente, hermano. Porque acuérdese que el que persevera hasta el fin, ese será salvo, hermano. No el que llegó a la mitad, no el que llegó a 3/4 de la meta, sino que el que llega hasta el final. Amén. Que el Señor les bendiga. Este ha sido el mensaje del Señor. Amén. Y vamos a orar por la palabra. Amén. Señor eterno, lleno de poder y rico en misericordia, te agradecemos este mensaje, Padre Celestial.
sabiendo que tu palabra no vuelve vacía, sino que cumple el propósito con el cual es enviada, Dios bendito. Señor amado, te rogamos que estas palabras las podamos escribir en la tabla de nuestro corazón, Señor eterno, que podamos ponerla por obra todos los días de nuestras vidas, Dios bendito, Señor eterno, y que podamos, Señor eterno, también, Padre celestial, servirte fielmente, Dios amado. Que no tan solamente seamos oidores, sino que hacedores de esta palabra, porque tú vas a justificar a los hacedores de tu palabra, Dios bendito. Permítenos ponerla por obra, Dios, que haga fruto al 30, al 60, al 100 por uno en nuestro corazón. Señor, permítenos, Padre celestial, y que esta palabra ilumine como un faro, ilumine en la oscuridad, Padre celestial, para que no tropecemos, para que no caigamos en tentación, sino que tú guárdanos de todo mal, Dios bendito, y Señor amado, sé tú bendiciéndonos, Padre, conforme a tu palabra, Dios amado, porque los cielos y la tierra pasarán, mas tu palabra es la que permanece para siempre, Dios eterno. Te agradecemos esta palabra en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.